¿Sí? ¿Pueden salir para que les den su clase a los niños? Bueno. Bueno, no sé si se acuerdan la próxima semana, ¿verdad? ¿De qué hablamos la próxima semana? No se acuerden. ¿Sí? El domingo, ¿de qué hablamos? ¿Verdad? La perspectiva de Dios acerca de la dolencia y de la enfermedad. Y ahí vimos un versículo bien bonito, ¿verdad? En el verso 15-26. ¿Sí se acuerdan lo que decía? Se los voy a leer para que vean lo que dice. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, sanador, ¿verdad? Tenemos nuestro Dios que es un Dios grande, poderoso, ¿verdad? Bueno, y hay una segunda parte. La fuente de la enfermedad, ¿sí? ¿De dónde proviene, verdad, la enfermedad? ¿Ustedes creen que nuestro Dios, que nuestro Jesús, nuestro Padre, que es un Padre amoroso, ustedes creen que esa es su voluntad de que nosotros estemos enfermos o que nosotros tengamos dolencia? ¿Cómo ven ustedes? ¿Verdad? Les invitamos, les hermanitos, si gustan, pásense acá adelante, todavía tenemos lugares acá adelante. Acuérdense que les van a dar 100 pesos a cada quien que se pase acá adelante, ¿eh? Acuérdense, no se les olvide. Órale pues, gloria a Dios. ¿Sabe, verdad? Bueno, la fuente de la enfermedad. Y te invito a que vayamos a la Biblia, a Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Fíjate lo que dice: amado, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Es un versículo bien bonito, y aquí yo creo que nos aclara todo, ¿verdad? Que de nuestro Dios, Él no es el plan, no es el propósito que tú y yo en cierto momento, ¿verdad?, tengamos enfermedad, ¿verdad? Él no es el plan de Dios. Bueno, les damos tiempo para que busquen ese versículo, Tercera de Juan 2. Ya lo tienen ahí, ¿sí? Fíjate lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Nuestro Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, en todas las áreas, ¿verdad? Y que tengas salud, dice, aquí lo está diciendo claramente, que tengamos salud, dice, que no estemos enfermos, ¿verdad? Dice, así como prospera tu alma, dice, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios poderoso, que Él cubre todas las áreas, no nada más una parte, todas las áreas, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a la palabra. Y para esto yo quiero poner en tus manos, ¿verdad? Si vamos a hacer esa oración, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, esta palabra. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre Santo, te damos gracias, papito, porque podemos estar aquí reunidos en este lugar, papito. Gracias, papito, que tenemos vida, que tenemos salud, Padre. Gracias, papito, mi Dios, porque sabemos, Señor, que usted está con nosotros, Padre, y en esta mañana declaramos, Padre, dice su palabra, que donde estemos dos o tres reunidos en su nombre, usted está aquí en medio de nosotros, Padre, y ponemos este tiempo, damos este tiempo, Señor, dice su palabra: clama a mí, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos, Señor, mi Dios, exaltamos su nombre en esta mañana, Padre. Queremos, Señor, que su presencia, que su espíritu en esta mañana descienda, papito, que cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, mi Dios bendito, que no solamente seamos oidores, engañados a vosotros mismos, sino que seamos hacedores de su palabra. Enséñenos, mi Dios, mi Jesús, a ser hacedores de su palabra, Padre Santo, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en el cual le pedimos dirección, le pedimos sabiduría, mi Dios bendito, Padre. Gracias, Padre Santo, que toda palabra que salga de mi boca, papito, mi Dios, sea palabra de bendición, palabra de poder, Señor, palabra de salud, palabra de sanidad.
En el nombre de Jesús, papito, mi Dios bendito, santo, amén, y por siempre, amén. Dale un aplauso a Jesús. ¿La enfermedad es de Dios o de Satanás? ¿De quién es la enfermedad? ¿Verdad? Sabemos y entendemos, ¿verdad? Pero luego vemos, ¿verdad?, que entre el pueblo cristiano, ¿verdad?, vemos mucha enfermedad, vemos mucha dolencia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir desarrollando esta predicación, vamos a ir viendo, ¿verdad?, por qué, de dónde proviene y todo, ¿verdad? Fíjate, en tanto haya duda sobre estos aspectos de nuestras mentes, ¿verdad?, seremos personas de doble ánimo. Fíjate, todo es tan tremendo y todo se desarrolla, ¿sabes dónde? En nuestra mente. Nuestro Dios nos ha dado promesas aquí en la Biblia, ¿verdad? Nos ha dado promesas de salud, de sanidad, pero ¿sabes qué pasa? Siempre nosotros tenemos duda. Nuestra mente empieza a trabajar o el enemigo viene y nos mete dudas, nos mete ideas de que estamos enfermos o que somos enfermos. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, no creemos esa palabra, no la tomamos y vemos, ¿verdad?, que el principal obstáculo, ¿verdad?, vemos que es nuestra mente, que no creemos a Dios, no le creemos que realmente tú y yo somos sanos, o que tú y yo en cierto momento tenemos el poder. Dios nos ha dado el poder, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ti y a mí, Él nos ha dado potestad, poder. Potestad es igual a poder. Tú tienes poder para que en el momento cuando venga en tu mente o cuando tú sientas un dolor en tu cuerpo, ¿verdad?, tú tienes el poder, la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y tenemos que ser sanos. Pero ¿sabes qué pasa? Lo hacemos, lo declaramos, pero nuestra mente dice que no lo creemos. No lo creemos. Por eso, ¿sabes qué pasa? No opera esa sanidad en nuestro cuerpo, pero Dios nos ha dado ese poder, ¿verdad?, para echar fuera cualquier enfermedad. Y mientras nosotros sigamos con esa mente, ¿verdad?, ¿sabes qué pasa? Vamos a ser personas de doble ánimo, con poca fe para la sanidad. Y sobre todo, ¿sabes qué? Vamos a vivir una vida en derrotas, en enfermedad. Ay, pues es que Dios es poderoso, pero pues es que yo estoy enfermo. O como yo en su momento dado puedo ir a hablar de la palabra de Dios y decir de un Dios poderoso, si yo mismo, ¿verdad?, no me la creo, si yo mismo también estoy enfermo. Yo creo que entonces tenemos que tener mucho cuidado allí, ¿verdad? No vivir una vida, como dice, de derrotas. Para conocer aproximadamente cómo enfrentar el problema de la enfermedad, debemos tener un entendimiento sólido de su origen, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 53:5? ¿Qué dice? Dice que por su llaga tú y yo fuimos sanados. Por eso todo lo que Jesús pasó, todo ese martirio, ¿verdad?, todo lo que Jesús vivió en ese momento, ¿sabes qué? Él pagó. Él llevó toda dolencia, Él llevó toda enfermedad. Isaías 53, ¿sí, verdad? 53:5, perdón, sí. Y si lo tiene alguien por ahí que lo lea, por favor, fuerte. A ver, adelante. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. ¿Qué está diciendo, mi hermano? La palabra, ¿qué nos está diciendo? Que por ese sufrimiento, por esa llaga que llevó, tú y yo somos sanados. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿cuánto lo creemos realmente? ¿Cuántos tomamos esta promesa y decimos, ¿sabes qué? Sí, Jesús, yo soy sano. De aquí en adelante, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo me levanto y soy sano. Pero fíjate, la verdad trae libertad. La verdad trae libertad, dice, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué no dice la palabra de Dios? En Juan 14:6. Yo soy el camino. Dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Juan 8:32? Y la verdad dice, os hará libres. Tú y yo ya sabemos, ya conocemos la verdad. Y aquí está la verdad, ¿sí? Aquí está la verdad de que tú y yo somos sanos. Es la voluntad de Dios
sanar a los enfermos. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanos? ¿Será la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que tú y yo seamos sanos. La más grande barrera para la sanidad es la incertidumbre sobre la voluntad de Dios. Siempre tenemos esa duda. Bueno, es que aquí la palabra de Dios dice que yo soy sano, que tengo que ser sano. Pero ¿sabes qué? Inmediatamente viene la incertidumbre, viene la duda de que si realmente, si será el plan, la voluntad de que tú y yo seamos sanos. Para sanar a alguien, Satanás viene en contra de nosotros y pone palabras de duda en nuestra mente. Y si sí o no somos cuidadores, ¿verdad? Si no somos cuidadosos, podemos a trabajar en duda. El enemigo trabaja, acuérdate, ¿dónde trabaja? Tú tienes que saber dónde trabaja y cómo trabaja el enemigo. ¿Sabes dónde trabaja? Aquí en la mente. Él empieza a meternos ideas, empieza a que tú y yo pensemos, que tengamos duda, que no creamos. Y sí, ciertamente yo quiero pensar que tú y yo en ese momento, cuando tú sientes alguna dolencia o alguna preocupación o algo, yo quiero pensar que sí lo haces, sí oras. Pero ¿sabes qué pasa? No creemos. No tenemos esa confianza de decir, ¿sabes qué, Señor? Si realmente yo soy sano, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios que tú y yo estemos enfermos? No, no es la voluntad de Dios que tú y yo en cierto momento estemos enfermos. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos en buena salud cada día? Sí, esa es la voluntad de Dios. Acuérdate que dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo y morada de Jesucristo. Por lo tanto, tu cuerpo y mi cuerpo tiene que estar sano y debe ser sano. Ahí lo vimos ahorita en 3 de Juan 2. Ahí lo vimos, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos sanados. Pero vamos, entonces tú te preguntarás en esta mañana, bueno, ¿por qué si la palabra dice? Entonces, ¿por qué estamos pasando todo esto? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? ¿Por qué si somos hijos de Dios y Él nos dio potestad y tenemos poder en nuestra boca para echar afuera la enfermedad? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde proviene? ¿Por qué seguimos caminando? ¿O por qué estamos enfermos? ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado o te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? Y a lo mejor, fíjate, vamos hasta los extremos. A lo mejor has orado y estás orando, pero dices, ¿sabes qué? Sigo igual, no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahorita vamos a ver. La enfermedad es una de las maneras en que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Fíjate lo que dice. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Y aquí yo te voy a ampliar un panorama más para que tú veas y tú entiendas, ¿verdad? Entendamos por qué dice. Vamos a Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, dice, que los que aman a Dios, todas las cosas, dice que nos ayudan a bien. Pero esto es, dice, para los que yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Pero no entendamos, dice que sabemos que a los que aman. Aquí está poniendo un pero claramente la palabra de Dios. Pero dice, a los que aman a Dios. Aquí Jesús es claro en su palabra. Él está poniendo ese pero, dice, pero a los que lo aman. Tú y yo podemos decir, a lo mejor, yo lo amo. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces, verdad? Le pedimos a Dios, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios? Aquí nos dice, pero los que aman, dice, claramente, ¿quién lo tiene ahí? ¿Quién le gusta leer? Romanos 8:28. A ver, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta cómo Dios no miente en su palabra? A los que aman a Dios. Yo te aseguro que si tú realmente buscas a Dios, no hay por qué en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sabemos por qué, no, más adelante vamos a ver.
A veces son los planes de Dios, a veces Dios. Si hay planes, propósitos, ¿verdad? De que a veces ya tenemos un ejemplo bien claro con Job. ¿A poco no? Él era riquísimo y todo, buscaba a Dios y todo. Pero en su momento, ¿qué pasó? Más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces ve, el plan de Dios, ¿verdad? Dice que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, nos ayudan para bien. Pero dice, ¿verdad? Para los que dice, yo tengo un plan, yo tengo un propósito para ellos. Pero fíjate, esto es en la Reina Valera. Y en la Nueva Versión Internacional, fíjate lo que dice, nos da un entendimiento más entero con respecto a esta escritura. Fíjate lo que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dice que sabemos que Dios dispone, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un plan, un propósito, pero si tú y yo en algún momento dado de nuestra vida nos salimos de ese camino, de ese plan de Dios, o simplemente no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, ¿sabes qué pasa? No estamos haciendo lo correcto, no estamos de acuerdo al plan de Dios. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos las cosas realmente como Él quiere, ¿verdad?, lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues que tú y yo no tiene por qué haber enfermedad en ese cuerpo. El énfasis está en que Dios dispone todas las cosas para el bien. Fíjate, Dios dispone todas las cosas para bien. No es que todas las cosas me hagan bien. Ahí hay que entenderlo. Dios dispone, Dios tiene planes. Y a lo mejor en cierto momento tú y yo vamos a pasar alguna dolencia, alguna enfermedad. Pero ¿sabes qué? Es un plan de Dios. Pero aquí nos está diciendo claramente que tú y yo tenemos que entender, no es que todas las cosas nos hacen bien. No, pues es que tengo que estar enfermo porque es un plan de Dios. No, no es así. Vamos a entenderlo, vámonos viéndolo desde este punto de vista. El plan de Dios es perfecto. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios de orden. Pero si yo todo el tiempo como cristiano voy a estar enfermo o voy a tener dolencia, ese no es el plan de Dios. Aquí no lo está diciendo, ¿verdad? Que Él no es que todas las cosas nos hagan bien, no. Sufriendo por Él. Nosotros como cristianos sabemos que tenemos en cierto momento, Jesús cuando vino aquí a la tierra y estuvo aquí en su ministerio, Él en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad?, tuvo tribulaciones, tuvo problemas. Enfermedad, no, ¿verdad? Él tuvo problemas, tribulaciones. Tú y yo tenemos problemas, tenemos tribulaciones. Sí, ciertamente, tenemos esos problemas. Y tenemos que en cierto momento, ¿verdad?, sufrir por Él. La enfermedad es una de las maneras en que debemos sufrir por Él. ¿Ustedes creen que la enfermedad sea una de las maneras en que debemos sufrir por Él? Vámonos a Filipenses 1:29. A ver qué nos dice Filipenses 1:29. A ver qué nos dice allí Filipenses, ¿verdad? Porque no dice que la enfermedad es una de las maneras en que debemos sufrir por Él. Ustedes vamos a ver si es cierto. Filipenses 1:29. Y fíjate lo que dice. Porque todo no lo encuentro, ¿verdad? Pues hay tiempo. ¿Ya lo tienen? No. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcas por Él. Ahí está, nos está diciendo, ¿verdad? Pero fíjate, lo vimos en Romanos, dice, pero a los que aman a Dios, tenemos que entender ese punto, porque aquí puede haber una, ¿verdad?, que sí, bueno, entonces, ¿cómo dice que los que aman a Dios, y entonces que no tenemos que estar enfermos? Aquí no lo dice claramente, ¿verdad? En Filipenses 1:29 nos dice, y estamos, ¿verdad?, porque a vosotros os es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que creemos en Él, sí, ¿verdad?, pero también que padezcas por Él.
Pero cuando dice que padezca, ¿verdad? Sí, ciertamente puede ser enfermedad también, ¿por qué no? Porque es un plan de Dios. Pero tú y yo, como cristianos, tenemos que padecer. Vamos a tener problemas de todo índole, de toda circunstancia. Sí, cierto. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que tenemos el respaldo de Dios. Tenemos ese respaldo de Dios. Siempre y cuando sea el plan de Dios. Que no sea, ¿verdad? Luego tú y yo tenemos que tener el discernimiento de saber cuando esa enfermedad, esa dolencia, ¿verdad? Si realmente, y ciertamente nuestro cuerpo, lógicamente, se cansa. Y hay momentos en que hay que ir al médico, ¿verdad? Y tenemos que saber. Pero si yo ya fui al médico, me tomé ese medicamento y veo que no soy sanado, entonces sí que tengo que hacer, Señor, muéstrame, dime, ¿dónde está el problema? Porque este cuerpo es tuyo, es templo morada de Jesucristo, y como tal, este cuerpo tiene que ser sano. ¿Pone Dios enfermedad en las personas para corregirlas? Que luego podemos decir bien eso y decir, pues es que a lo mejor Dios ya me castigó. ¿A poco no lo hemos pensado así? Viene algo y decimos, es que ya Dios me castigó. No, ¿verdad? O para disciplinarlas, o para castigarlas, o para enseñarles. ¿Ustedes creen que Dios trabaje de esa manera? Que diga, ahora voy a castigar a él porque no me obedeció, y ahora que le venga esa enfermedad, y ahora va a andar así todo el tiempo enfermo. No, mi hermano. Nuestro Dios no es un Dios que trabaje de esa forma. ¿Sabes quién lo hace? Satanás. Él es el que hace todo esto. Nuestro Dios es quien, Él no pone enfermedad en ningún momento, ¿verdad? Ni dolencia en las personas. Y ejemplo, vámonos al libro de Job, ¿sí? 2, del 1 al 7. Vámonos al libro de Job. Y ahí vamos a ver y vamos a comprobar lo que yo te decía hace rato. Job 2, del 1 al 7. Y fíjate, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a comprobar. Yo te pregunto, y tú sabes, ¿Job pecó? ¿Job pecó? ¿Verdad que no? Porque luego eso pensamos, me viene algo y es que pequé, o es que ya hice mal. Y la mente trabaja tan rápido que no solamente lo pienso y lo anido, digo, sí, es que ya Dios me castigó, Dios ya me va a enfermar, Dios ya me va a castigar, Dios me va a poner esto. No, nuestro Dios no es malo, nuestro Dios es un Dios amoroso. Job, ¿verdad? Vámonos al libro de Job 2, del 1 al 7. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Aconteció otro día viniendo los hijos de Dios. ¿Quién venían los hijos de Dios? ¿Verdad? Fíjate. Para presentarse delante de Jehová, y Satanás, dice, ¿verdad? Y Satanás. Vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinaras sin causa? 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense aquí lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Satanás a Jehová, que le diera permiso, le estaba diciendo, y ciertamente sí le dio ese permiso, ¿verdad? Le dijo, sí, quítale todo lo que tiene, todo, quítaselo, porque le estaba preguntando, sí, ¿verdad? Pues es que yo, tu siervo, dices que te quiere, que te ama, que te busca. ¿Sabes por qué? Porque le has dado muchas riquezas. Entonces Dios le dice, ¿verdad? Satanás le dice, ¿sabes qué? Quítale todo, pero ¿sabes qué? No lo toques a él.
¿Te das cuenta? A veces hay planes, ¿verdad?, de Dios que así lo permite. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, dice. 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Te das cuenta cómo hay planes tan perfectos de Dios? Pero Dios lo pone. Y yo creo que tú y que yo, ¿verdad? Yo creo que tú y que yo lo hemos pasado, lo hemos vivido. Tú y yo lo hemos pasado. Yo creo que ha venido una dolencia, una enfermedad, y tú luego te das cuenta. Yo hace 3 años, ¿verdad?, cuando precisamente caí enfermo, que me dio el púrpura, inmediatamente yo pensé todo esto. Cuando yo estaba en esa camilla, yo le decía: Señor, ¿por qué me pagas de esta forma? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué me haces esto? Y dejó, ¿verdad?, que yo me vaciara, que yo dijera todo lo que tenía que decir. Posteriormente Él viene y trata conmigo, me empieza a mostrar. ¿Y sabes qué versículo me dio Él? Primeramente me dio lo de Job 1:1. Me dio y me decía: hey, perdón. No, Señor, ¿de qué te preocupas? ¿Sí? E inmediatamente me da el versículo de Romanos 8:28. Y a ver qué dice, hermoso. Y ahí yo entendí, comprendí muchas cosas que no entendía. Decía: bueno, Señor, este es un plan tuyo. Porque incluso, fíjate, gente cristiana me decía: oye, hermano, ponte a cuentas con Dios, a lo mejor pecaste. Así me decían, mucha gente me dijo así: oye, dice, ponte a cuentas con Dios, a lo mejor pecaste. Y yo todavía, ¿verdad? Dice: bueno, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Señor, si te falté yo en algo, aquí estoy, Señor, perdóname. Me rindo, me pongo a cuentas contigo, Señor. Pero no, yo sabía que no era por eso. Dios me estaba mostrando, ¿verdad?, que Él tenía un plan para mí, para mi vida. Y a raíz de ahí, mi hermano, cuando se cumple todo eso, vienen cosas maravillosas. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que ser probados como oro al fuego. Y ciertamente, sí es cierto. Tú lo has vivido, tú lo has pasado cosas tremendas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Y aquí lo vemos en Job, cómo precisamente, ¿verdad?, Dios, Jehová, le da permiso a Satanás en cierto momento. ¿Para qué? Para que le quite todo aquello, pero no podía tocarlo a él. Y eso es lo mismo que tú y yo tenemos que entender, ¿sí? O a lo mejor, porque no, pues un plan de Dios, ciertamente, pero luego tú y yo discernimos si es un plan de Dios o simplemente, ¿verdad?, es un plan de Satanás. Acuérdate que Él en todo momento, Él nos está atacando, ¿sí? Él en todo momento busca la forma de que tú y yo podemos, ¿verdad? Él trabaja, y cuando entra la duda, ¿sabes qué pasa? Ya lo tengo a este va a dudar, y lógicamente bien, te empiezas a sentir enfermo y muchas cosas. No podríamos tener una imagen de un Dios, de un Padre humano, amoroso, ¿verdad?, y atento, poniendo cáncer en sus hijos para disciplinarlos. Nuestro Dios no hace eso, que diga: ay, pues le voy a poner cáncer, voy a hacer esto para disciplinarlo, para que entienda. No, no es así. No podemos imaginarnos a nuestro Padre Celestial poniendo enfermedad o dolencia en sus hijos, ¿verdad? No. ¿Qué dice Juan 10:10? San Juan 10:10, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 10:10? Fíjate, date cuenta cómo, de dónde proviene y de dónde procede toda la enfermedad. ¿A qué vino el diablo? ¿A qué vino? ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Qué nos dice Juan 10:10? Búscalo. ¿Ya lo tienen? Dice así, fíjate lo que dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan, el propósito de Dios, que Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Y sigue diciendo la Escritura, fíjate lo que dice. Dice Dios, nos dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No una vida en sufrimiento, no una vida en dolor. Ahora te das cuenta de dónde proviene y de dónde viene
toda la enfermedad, o cuál es el plan de Satanás. Dice que él vino, ¿verdad?, a hurtar, a matar y a destruir. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo va a hacerlo? ¿Sabes que cuando tú y yo realmente no hacemos las cosas como Dios quiere, viene el diablo, abrimos puertas y él entra, y es cuando viene esa enfermedad, pero no es de Dios. Dios no nos castiga, Dios no nos da esa enfermedad. El diablo viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú y yo no entendemos, no hacemos caso. ¿Permite Dios que la enfermedad o la muerte prematura venga a su pueblo? Vemos hoy en día, ¿verdad? Y siempre vemos cuánta gente joven está muriendo. ¿Cuántos jóvenes, verdad, hoy en día están perdidos en el vicio, en el alcohol, en las drogas? ¿Y tú crees que ese es el plan de Dios? No. Pero yo te pregunto, esos jóvenes, ¿dónde andan? ¿Qué están haciendo? Están perdidos en el vicio, en la droga. Satanás tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque están perdidos en el vicio, en la droga. ¿Te das cuenta cómo nuestro Dios, Él no nos castiga? Él, su plan perfecto es que tú y yo tengamos salud. Y dice, y aunque sea prosperada tu alma. Muchos culpamos a Dios cuando la enfermedad o la muerte viene, diciendo, ¿por qué permitió Dios que esto pasara? Luego cuando viene algo así, le decimos a Dios, le reprochamos, le reclamamos, ¿por qué permitió Dios que esto me pasara? ¿O por qué me está pasando esto? Adán y Eva recibieron autoridad y dominio sobre todo. Cuando los puso ahí en el huerto del Edén, Él les dio ese dominio. Y ahí lo vemos en Génesis 1:26. ¿Y qué dijo? Y hagamos al hombre, ¿verdad?, a semejanza de Dios. Y dice que les dio poder, autoridad para señorear los peces y todas las aves. Ahí les dio poder. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adán y con Eva? ¿Sabes qué pasó? Perdieron el dominio cuando pecaron. Y cuando tú y yo como cristianos pecamos, ¿sabes qué pasa? Automáticamente le abrimos puertas a Satanás y él entra y destruye. Ahí lo vimos en Juan 10:10, que él vino a hurtar, a matar, dice, y a destruir. ¿Te das cuenta? Ahora estás entendiendo por qué y de dónde proviene o de dónde procede la enfermedad, la dolencia. ¿Te das cuenta? A veces lo pasamos y decimos, Dios, ¿por qué me castigas? ¿O por qué me está esto pasando a mí? Y así, usted y yo éramos así. Así éramos nosotros, ¿verdad? Cuando no conocíamos. Pero hoy ya conocemos de Dios. Hoy nosotros ya tenemos que caminar de acuerdo al plan perfecto de Dios. No abramos puertas a Satanás, porque Él en todo momento, Él no duerme, Él no descansa, Él en todo momento nada más está acechándonos. A ver qué cosa hacemos, qué decimos, qué pensamos, y automáticamente cuando tú y yo en nuestra mente viene un pensamiento y lo creemos, ¿sabes qué? Él se agarra de allí y dice, ahora sí. ¿Qué dice Romanos? Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida. Es vida, ¿verdad? En Cristo Jesús. Cuando tú y yo hacemos cosas que no están bien, abrimos puertas y lógicamente el enemigo que viene, pues destruye y mata, ¿verdad? La enfermedad viene a través del poder de Satanás. Pero Jesús dijo que los creyentes de hoy tienen poder y autoridad. Tú y yo tenemos poder y autoridad. Fíjate qué poder y autoridad nos ha dado. Vámonos al libro de Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Dice así: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño.
Fíjate, dice, os doy potestad, dice, potestad, lo que diga hace rato es igual a poder. Tenemos ese poder. Pero tú y yo, para que podamos tener ese poder o ese poder fluye en ti, ¿cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que ser, mi hermano? En santidad. ¿Sí? Tienes que estar en santidad. Porque si tú y yo, aquí Dios nos está entregando este poder de hollar serpientes y escorpiones, y dice que nada nos va a hacer daño, pero siempre y cuando tú y yo andemos en el camino de Dios, conforme su palabra, conforme su camino, no haciendo lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. No. Aquí nos está diciendo, pero entiéndelo, sí, que tú y yo siempre y cuando andemos dentro de ese plan perfecto de Dios. Él ya nos dio ese poder de hollar, dice, serpientes, ¿verdad? Y escorpiones, y nada, dice, nos va a hacer daño. La autoridad te pertenece. Repite, la autoridad me pertenece. Ella nos la dio, nos la entregó. Tú y yo tenemos esa autoridad, te pertenece, es tuya. Pero siempre y cuando, ¿verdad? Caminemos como Dios quiere. La fuente de la enfermedad. Toda enfermedad y dolencia proviene del diablo y no de Dios. Muchos están enfermos porque han dado lugar al espíritu de enfermedad a través de qué. ¿Sabes de qué? Del pecado, la dolencia, o por ignorar los principios de la buena salud, ¿verdad? Y nutrición. También tú y yo sabemos, fíjate, sabemos tú y yo también que en exceso nos hacen cosas daño. ¿Y qué pasa? Seguimos comiendo, seguimos ingiriendo cosas y nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega el momento que ya no soporta. Por ejemplo, el refresco, la carne, cuántas cosas, aún así, o estamos todavía pasados de peso y seguimos comiendo y comiendo. ¿Y qué pasa lógicamente? Pues que este cuerpo se tiene que enfermar. Pero acuérdate que este cuerpo, tú y yo lo tenemos que cuidar, porque este cuerpo es templo y morada de Jesucristo. Este cuerpo tiene que estar bien, tiene que estar sano. Entonces, si tú en algún momento dado tú sientes una dolencia, ¿qué tenemos que hacer? Dios puso los médicos para que tú y yo vayamos a la medicina. A lo mejor puedo orar, podemos orar, y si se quita, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero si persiste, ¿sabes qué? Vamos al médico, nos hacemos un chequeo y ya Él nos dirá, tomamos ese medicamento, y si vemos que no nos curamos, entonces sí tenemos que ver, ¿sí? Pero, ¿verdad? Tenemos que ver. Todo esto viene a raíz de ¿qué? Del pecado. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo abrimos puertas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en el libro de Efesios 4:27? ¿Qué nos dice? Ni deis lugar, dice, al diablo. Que no demos lugar. ¿Y cómo le vamos a dar lugar al diablo? Pues cuando somos desobedientes, cuando no hacemos las cosas como Dios manda. Si ya a lo mejor fuimos al doctor y nos dijo, ¿sabes qué? No comas esto porque te hace daño, lo seguimos comiendo. O ya no tomo el refresco, seguimos tomando refresco. Lo seguimos haciendo, y por eso dice, no deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. ¿Sí, verdad? No des lugar al diablo, ¿verdad? Los creyentes tienen autoridad para echar fuera al espíritu de enfermedad y para sanar todo tipo de enfermedad, y huirá de vosotros. Tenemos ese poder, esa autoridad para que el diablo huya de nosotros. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Someteos a Dios, dice, y resistir, y el diablo, dice, huirá de vosotros. Pero dice, sométete, Santiago 4:7. Someteos a Dios, dice, primeramente ríndete, busca a Dios, sométete a Dios. Y cuando tú haces eso, ¿sabes qué? El diablo dice que tienes que resistir, y el diablo va a huir de nosotros. ¿Sí? Pero tenemos que primeramente, dice, someteos. ¿Qué nos dice Mateo 10:1? Mateo 10:1.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo te pregunto, ¿tú y yo somos discípulos de Jesús? ¿Sí somos discípulos de Jesús? Sí, ¿verdad? Pues aquí fíjate lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tú y yo no tenemos por qué andarnos quejando, al contrario, tú tienes el poder para ir y sanar enfermos y toda dolencia. Ese es el poder, autoridad que Dios nos ha dado a ti y a mí, porque somos sus discípulos. Cuando Jesús vino, preparó a sus discípulos, los enseñó y les dio, los dotó de esa autoridad. Y a ti y a mí, Jesús, ¿sabes qué ha hecho? Nos ha dotado con esa autoridad para echar fuera demonios y sanar toda dolencia y toda enfermedad. Tenemos esa autoridad. Pero volviendo a lo mismo, ¿sabes qué pasa? No le creemos a Dios. No tomamos esta palabra, esta promesa. O a lo mejor, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque andamos en el pecado. Tenemos cosas malas y dice, yo no tengo poder, yo no tengo autoridad para hacerlo, no lo puedo hacer, es más, no puedo ni orar. ¿Por qué? Porque estoy en el pecado, porque estoy haciendo cosas mal, no estoy bien. Pero aquí la palabra de Dios claramente nos dice, sométete a Dios, resiste, y el diablo huirá de vosotros. Las únicas cosas que el diablo puede hacer hoy son las que permitamos hacerle. Es lo que tú le permitas hacer como hijo de Dios, como discípulo de Dios. Si tú no estás bien y si tú le permites y viene el diablo y te mete en tu mente mentiras o te engaña, es porque tú se lo permites, porque tú le estás dando lugar al diablo en lugar de darle ese lugar a Dios. La humanidad fue creada ¿para qué? ¿Para qué fue creada la humanidad? ¿Tú para qué crees que haya sido creada la humanidad? Inciso A, ¿sabes para qué? Para tener la apariencia de Dios. Tú y yo, ¿cuál era la apariencia de Dios? Yo te pregunto, ¿cuál era la apariencia de Dios? Andaba enfermo, andaba quejándose, andaba, ay no, pues es que está bien difícil todo esto. No, la apariencia de Dios era de poder, de justicia, de santidad. Así tú y yo, ¿verdad? La humanidad fue creada para tener la apariencia de Dios. Que cuando venga el diablo, el demonio y te quiera, ¿sabes qué? El diablo vea la imagen de Jesús en ti. Inciso B, caminar como Dios. ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Todo chueco, todo torcido? No, Jesús caminaba, andaba en santidad, ¿verdad? Tenemos que caminar como Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir, Jesús. Tú y yo tenemos que caminar como Él. Inciso C, hablar como Dios. ¿Cómo hablaba Dios? Con palabra de poder, ¿verdad? Con palabra de salud, palabra de sanidad. Así tú y yo tenemos que hablar como Dios. Que cuando la gente te vea, cuando la gente tú vayas con ella, diga, ay, esta persona es diferente, esta persona tiene algo diferente. Así tenemos que ser tú y yo como Dios, hablar como Dios. Inciso D, y tener dominio sobre esta tierra. Él nos dio dominio, dice ahí en Génesis 1:26, ¿verdad? Que Él nos dice, llegamos al hombre a semejanza de Dios. Tenemos que tener tú y yo dominio sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios que todo lo que pisara en la planta de vuestros pies os será vuestro. Todo lo que pisara, donde tú vayas, donde tú estés, donde tú me digas, ¿sabes qué? Tú tienes ese poder, tú tienes ese dominio en la tierra. Que nada te espante, o que dices, ay, es que va a venir el diablo, no sé, o que te dices, ¿sabes qué? Que voy a ir a orar a una casa y es que ahí tiene la muerte roja, la muerte negra, o no sé qué. Acuérdate que dice la palabra de Dios que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. No tengas temor, no tengas miedo. Tú y yo tenemos que tener ese dominio sobre la tierra. Y ahí lo vemos, si no creemos todavía, vámonos a Marcos 16:17, ¿qué nos dice? Marcos 16:17, y este es unos versículos bien bonitos también, ¿sí? Y estas señales seguirán, dice, a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si tomaran cosas mortíferas, eso no les hará daño. Y sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y ellos sanarán.
Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Por eso les digo, mis hermanos, que ahí ustedes tienen que meterle a la Biblia, meterle. Cuando tú y yo nos identificamos, conocemos, les decimos los versículos y tenemos ya que saberlo, ¿sí, mis hermanos? Ahí nos damos luego cuenta cuando una persona, ¿verdad?, está buscando o si conoce la Biblia. Tú y yo ya tenemos que saber, conocimos qué libro, más o menos dónde se encuentra, la mitad, el medio, hasta atrás. Tenemos que tener eso, mis hermanos, ese hábito de leer la Biblia, leerla, todo el tiempo, ¿sí? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te das cuenta qué poder tan grande nos habla? Dice que si tú y yo ponemos las manos sobre los enfermos, ellos van a ser sanados. Fíjate qué poder te está dando Dios. Pero fíjate, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa lo tremendo de todo esto? Que cuando pasamos, te da miedo pasar o poner manos. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas y crees que tú eres el que vas a sanar. Tú no lo vas a hacer. Tú y yo nada más somos el vaso, el recipiente. Quien lo va a hacer es Jesús. No soy yo ni eres tú. Es Jesús el que lo va a hacer. Así es de que no tengas miedo, no tengas temor. Poner las manos, si se sana, bueno, tú cumpliste, tú lo hiciste, y si no, también. Dios solamente sabe por qué. Porque también la persona cuando viene, pasa, ¿verdad? Lo recibe, pero a lo mejor no lo cree también. Tiene incredulidad. Y Dios sabe. Dios conoce su corazón. Entonces no te preocupes tú. Tú simplemente hazlo. Pero fíjate, ¿qué tal si tú lo haces y esa persona se sana? Hermano, pero si también la persona no está bien en su vida y te pone Claro. en tus manos, el espíritu que tiene se pasa a ti. Bueno, tu manera de como decimos y estábamos viendo, no diciendo, ¿no? Lógicamente, si yo también, ¿verdad?, soy una persona que estoy en el pecado, que me digo cristiano, y voy y impongo manos, lógicamente, pues, ¿qué va a pasar, verdad? Pues ni tengo poder ni tengo respaldo de Dios. Pero cuando yo realmente estoy bien, tengo ese respaldo de Dios, no tengo por qué preocuparme de nada. ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús, vámonos, y se tiene que ir. Porque ese es el poder y autoridad que nos ha dado Jesús. Bueno, quiero concluir con esto. Cada vez que Satanás mira a un hombre o a una mujer, debe recordarle a Dios. Cada vez, ¿verdad?, que Satanás, ¿verdad?, mira a un hombre, debe de mirar, sea hombre o mujer, a Dios. ¿Sí? Jesús vino para librar a la humanidad de la cautividad, de la esclavitud y la opresión de la enfermedad, la dolencia y el dolor. Jesús vino a eso. Él ya pagó ese precio. Él murió por ti, por mí, ahí en esa cruz, y por esa llaga tú y yo fuimos sanados, fuimos curados. La fuente de la enfermedad y la dolencia, sí, es de Satanás, no es de Dios, mi hermano. ¿Te das cuenta? La fuente de la enfermedad y la dolencia es de Satanás, no es de Dios. El plan de Dios no es que tú y que yo en cierto momento estemos enfermos. No, ese no es el plan de Dios. Dios nos hizo con un plan, con un propósito, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que tener esa salud, esa sanidad. Ahora ya te diste cuenta porque a veces de dónde proviene. Tenemos que examinar de dónde proviene, de dónde viene, o si realmente yo estoy haciendo las cosas, ¿verdad?, como tienen que ser. Como decía ahorita mi hermano Ubaldo, ¿verdad? Bueno, es que dice, ¿cómo voy a ir yo si yo estoy mal? Y voy a ir, dice, ¿qué va a pasar? Pues sí, lógicamente, ¿verdad? Mejor ni lo intento, mejor ni lo hago, ¿verdad? Mejor me quedo calladito, ¿verdad? Bueno, pues gloria a Dios, mis hermanos. Pues ahora sí tú ya sabes, ya tienes un concepto, ¿verdad?, de dónde proviene la enfermedad. Nuestro Dios, Él no nos castiga, Él no te va a poner cáncer, Él no te va a poner otra enfermedad para que tú obedezcas. No. A veces hasta de esa enfermedad, cuando viene un plan de Dios, ¿sabes qué? Vienen o se dan cosas maravillosas. Ese es el plan de Dios.
No es que tú y yo estemos enfermos. Eso es la enfermedad, como vimos, es de Satanás, es del diablo. ¿Sale? Y yo te invito en esta mañana, mi hermano, que te pongas de pie. Ponte de pie, cierra tus ojos. Y si tú en esta mañana, ¿verdad? Si tú le crees a Dios, a Jesús, ¿verdad? Si tú le crees, ¿verdad? Y si tú en esta mañana tienes una enfermedad, tienes una dolencia, mi hermano, yo te invito, ¿verdad? Que tú pases aquí al frente. Queremos orar, queremos ministrarte. Queremos orar, queremos ministrarte. Te invito a que pases acá al frente, pero créele a Dios. Tú ya viste ahorita de dónde proviene la enfermedad. El plan de Dios es que tú y yo seamos sanados. Y si tú le crees a Dios en esta mañana, hoy Él te da esa sanación. Acuérdate que tenemos nuestro Dios, que es un Dios sanador. Yo te invito a que pases aquí enfrente. Pasa aquí enfrente, queremos orar, queremos ministrarte. Prepara tu corazón, Padre Santo, mi Dios, en esta mañana, Señor, ponemos en sus manos este tiempo tan hermoso, tan especial, Padre. Usted que sabe, papito, todo de cada uno de nosotros, yo pongo en sus manos, papito, a cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, si hay alguna enfermedad, si hay alguna dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, la echamos fuera, Padre, porque vemos, Señor, que su plan de ustedes es que nosotros seamos sanos, que nosotros estemos bien, papito santo. Toda enfermedad, toda dolencia, en la que sea, Padre, como se llame, de donde haya venido, en el nombre de Jesús, Señor, la arrancamos en el nombre de Jesús, la echamos fuera. Se va toda dolencia, se va toda enfermedad y declaramos, papito santo, declaramos salud, declaramos sanidad, papá. Declaramos que en esta mañana, Padre, Señor, mi Dios bendito, Padre, declaro salud en cada cuerpo, Señor, de mis hermanos que están aquí, papito. Señor, yo le pido que usted dé salud, que usted dé sanidad, papito, que quite esa enfermedad, esa dolencia, Padre, ese dolor, papito, ese obstáculo, esa barrera, Padre, o el problema que ellos tengan, la situación que tengan, Padre. Yo le pido, Señor, que usted le dé a cada uno de mis hermanos conforme los deseos de su corazón, bendito Dios, Padre. Señor, mi Dios, Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, esa salud, declaramos esa sanidad en cada cuerpo de mis hermanos, de mis hermanas, papito santo, sea la enfermedad que sea, Señor, cáncer, sida, Señor, leucemia, oídos, Señor, rodillas, cartílagos, Señor, huesos, ojos, Señor, manos, papito, lo que sea, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera, Señor, próstata, Señor, infecciones, Señor, lo que sea, en el nombre de Jesús, lo cancelamos, lo echamos fuera y declaramos, Padre Santo, declaramos salud, declaramos sanidad en esta mañana, Padre, porque usted pagó y usted llevó por esa llaga, Padre Santo, toda dolencia, toda enfermedad, y nosotros fuimos sanados, fuimos curados en el nombre de Jesús. Padre Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Papito Santo, quite, papito, toda enfermedad. Y declaramos una vez más, creyendo, tomando su palabra, su promesa, de que cada uno de nosotros, Padre, tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, Señor, para ser sanos y ser salvos, Padre. Y declaramos, Padre, que cada uno de mis hermanos, en el momento, Padre, que ellos impongan manos sobre los enfermos, declaramos, Señor, que hay salud y declaramos que hay sanidad. Lo pedimos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un aplauso a Jesús. ¿Qué te parece si, ¿verdad?, le damos a Dios a lo que Dios le pertenece? ¿Sí? Si ponemos, ¿sí?, si levantamos las ofrendas, los diezmos. Aquí está el canastito, puedes pasar a la ofrenda, tu diezmo. Bueno, ¿qué te parece así como estás de pie? Vamos
Vamos a orar por estos ofrendas, estos diezmos. Estira tu mano y vamos a orar. Bendito Jesús, bendito mi Dios, Padre, reconociendo su poder, su autoridad, su potestad, Padre. Declaramos que usted tiene el control y dirección de todo, Padre, y en esta hora, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos en sus manos, Señor, estas ofrendas, estos diezmos que se han levantado, Padre, en esta mañana. Señor, mi Dios, yo le pido, Padre, que usted primeramente bendiga todo trabajo, bendiga todo negocio de mis hermanos, Padre, que mis hermanos, Señor, en sus negocios, en sus trabajos, sean bendecidos, sean levantados, porque de ahí proviene todo, papito, toda la economía, Padre. Señor, yo le pido que en esta mañana usted bendiga este dinero, esta ofrenda, Señor. Padre, que este dinero cubre y supla toda necesidad que haga, papito santo, y declaramos que este dinero es bendecido, multiplicado, Padre, y que usted, mi Dios, mi Jesús, usted abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde en la vida, Señor, en los trabajos, Señor, de mis hermanos, papito, bendígalos, papito, y al que no tiene trabajo, yo le pido, Padre Santo, que usted bendiga, que usted abra puertas y que usted entregue llaves de trabajo, Padre. Declaramos, papito, cuide su salida, su entrada a todos mis hermanos, y que esta semana, Padre, en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, en todo, papito, que ellos sean bendecidos, que ellos sean levantados, Padre. Señor, declaramos que este dinero, Señor, es bendecido, es multiplicado en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, y acuérdense que, acuérdense que la próxima semana son los encuentros, mis hermanos, la próxima semana. Sí, hay varios que se van a ir a su encuentro, ¿verdad? Los invitamos, los que no sepan de qué se trata. Es un retiro espiritual, mis hermanos, es algo bien precioso, bien bonito. ¿Sí? Esto se lleva a cabo aquí en adelante en las pirámides, se llama en la hacienda Campestre de Teotihuacán. Lo llevamos a pedir el día viernes en la tarde, y de ahí posteriormente en la noche salen para allá, para la hacienda. El costo es de 650 pesos. Les invitamos si gustan. Esta semana, ¿verdad? El viernes se van varones y jóvenes, y la próxima semana se van damas y señoritas. Les invitamos los que gusten, y si tienen alguna duda pueden pasar conmigo para que yo les informe. ¿Sí? Se van a ir varios de aquí de la iglesia, van a ir varones y mujeres, se van a ir para el encuentro esta semana. Bueno, mis hermanos, pues estamos despedidos. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los bendiga. Y ya saben, sí, les pido por favor pues que recojamos las sillas. Ahora van allá abajo, perdón, las mesas están allá abajo. Sí, y les invitamos, les pedimos que se queden, mis hermanos, para que nos tomamos, le dan un taquito. ¿Sale? Dios los bendice, mis hermanos.